Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de historiografía. La palabra historia proviene del griego historia, que significa investigación, y la historia es un tipo de conocimiento y una práctica humana. La historia es una de las disciplinas más tradicionales o más clásicas de las humanidades. Un acontecimiento sería un discurso o texto de primer orden. El registro de ese acontecimiento, el hecho histórico, sería un discurso del segundo orden. El análisis de los registros históricos sería la historiografía, un discurso de tercer orden. La historiografía, en su concepción más tradicional, es la historia de la historia, el estudio de textos históricos. La historiografía sería entonces el análisis de las características de la narración y el registro histórico, de sus principios y formas narrativas, que usan los historiadores del presente y del pasado para narrar la historia. La historiografía se encarga de analizar los estilos personales, pero también el de corrientes, grupos y escuelas de historiadores. Pues si bien los datos y los acontecimientos, el llamado hecho histórico, suelen ser semejantes, no siempre son iguales. Hay diferencias en las formas narrativas. Su registro, la narración, interpretación y significado de la historia a través del estudio de la historiografía se multiplican tanto como aquellos de los que hablan de tal o cual acontecimiento histórico. Estos diferentes registros históricos pueden ser comparados, que es otra labor de la historiografía, la historia comparada. Por ejemplo, si analizamos la revolución científica, encontraremos muchas historias con enfoques diferentes, con diferentes historiografías, que señalan el papel y la intención de científicos como Newton, Copérnico, Galileo, Kepler, pero que narran los acontecimientos de formas muy diferentes o diferentes. ¿Por qué? Porque significan los eventos y el significado de la propia revolución científica o de cualquier otro periodo o otro acontecimiento, como el Renacimiento, el Romanticismo, la Revolución Industrial, se narran de forma diferente porque los énfasis y los enfoques que toma cada historiador son diferentes para construir historiografías diferentes. La historiografía es, entre otras cosas, la historia de los relatos históricos y la investigación sobre los propios historiadores, tanto el análisis y las características del escrito como de los compromisos y las intenciones que tienen esos historiadores al escribir la historia, sus formas narrativas y también sus componentes teórico-conceptuales, con aquellos componentes teóricos conceptuales con los que están comprometidos. Es importante el análisis historiográfico no solo por lo que revela del acontecimiento, sino también por lo que revela sobre el que escribe sobre esos acontecimientos. Revelan además, por ejemplo, el manejo, el uso de las fuentes, los métodos de los historiadores o los fines que ellos adjudican al desarrollo de la historia. La historiografía se basa entonces en la interpretación, caracterización, análisis y crítica de lo que los historiadores han escrito en diversos periodos, incluyendo sus presupuestos epistémicos, ya sean implícitos o explícitos, y además cómo reflejan en su producción su propio tiempo, el tiempo en el que fue escrita determinada historia, y el marco social y cultural que marca su propia producción histórica. Además, si pertenecen o no a cierta corriente historiográfica y qué tipo de enfoque histórico están utilizando. La historiografía tiene un nivel entonces epistémico, pero también tiene niveles ontológicos, axiológicos e incluso estéticos. La relación entre historia, historiografía y filosofía será el tema del siguiente video. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego amigos.